Se suponía que sería un día feliz, globos de colores, pastel de cumpleaños, una niña que cumplía 8 años, pero en pocas horas, lo que se suponía que sería una celebración, se convirtió en una verdadera pesadilla. Durante 48 horas, Mitzi Sánchez vivió el infierno, en la misma región donde Amber Swartz García y Shiana Fairchild desaparecieron sin dejar rastro. Mitzi también desapareció, y la comunidad ya temía lo peor. ¿Habría actuado nuevamente el mismo depredador? ¿Quién era el hombre que la secuestró? ¿Qué quería? Y lo más importante, ¿cómo un niño de tan solo 8 años logró escapar de un monstruo? Lo que verás en este vídeo es más que un caso policial, es un viaje de terror, coraje y redención. Pero lo que Mitzi vio durante su cautiverio te sorprenderá, y la forma en que escapó es algo que ni siquiera los investigadores podían creer. ¿Qué pasa si tu secuestrador dejó una llave? ¿Sabrías qué hacer? Pero antes de contarte, revisa si ya estás suscrito al canal para no perderte los mejores videos de crímenes. Durante más de una década, el norte de California ha vivido bajo la sombra de un miedo silencioso. En barrios tranquilos y aparentemente seguros, las niñas desaparecieron sin dejar rastro. El caso de Amber Swartz García, secuestrada en 1988 del patio trasero de su propia casa, conmocionó a la comunidad, y a pesar de intensas búsquedas, no se encontraron pistas concretas. El tiempo pasó, pero el miedo no. Años después, en 1999, la desaparición de la pequeña Shiana Fairchild, de tan solo 7 años, reavivó los temores. Al igual que Amber, ella simplemente desapareció, y la similitud entre los casos era inquietante. Niños inocentes, siempre muy pequeños, fotografiados a plena luz del día. ¿Podría ser obra del mismo secuestrador? ¿Un depredador en serie suelto desde hace más de 10 años? Las autoridades estaban frustradas, familias destruidas, y los habitantes aterrorizados ante la idea de que un criminal astuto y cruel pudiera andar suelto. Eligieron fríamente a su siguiente víctima. Fue en ese clima tenso que, en agosto de 2000, otro niño desapareció, pero esta vez algo sería diferente. Mitzi Sánchez, una niña de espíritu fuerte y ojo agudo, estaba a punto de escribir un nuevo capítulo en esta historia, un capítulo que nadie esperaba y que lo cambiaría todo. Era el 10 de agosto de 2000, en Vallejo, California. El cielo estaba despejado y la brisa de verano era ligera. Para Mitzi Sánchez, ese fue un día especial. Acababa de cumplir 8 años. Después de la escuela, decidió hacer algo simple, algo que hacía a menudo: caminar sola a casa. Pero esa tarde, el recorrido de unas pocas cuadras se convertiría en una pesadilla que marcaría su vida para siempre. Mientras caminaba por la acera, un hombre en un automóvil se acercó. Parecía apresurado y nervioso. Dijo que necesitaba ayuda para entregarle un regalo a su sobrino. Utilizó un tono persuasivo, pero forzó la simpatía. Mitzi, vacilante, intentó negarse, pero el hombre insistió, diciendo que estaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué podría hacer un niño de 8 años ante un adulto insistente? Fue en este punto que Curtis Dean Anderson, un ex taxista con antecedentes de crímenes violentos y comportamiento errático, se aprovechó de la vulnerabilidad de Mitzi. Cuando ella se acercó al coche, él la atrajo con fuerza y cerró la puerta. En cuestión de segundos, quedó atrapada. Condujo durante kilómetros con la niña en el asiento trasero, atada y amordazada. En ese momento, Mitzi aún no podía comprender la gravedad de lo que estaba sucediendo, pero pronto lo descubriría. Curtis llevó a Mitzi a un motel sencillo y aislado, donde comenzó el ciclo de abuso y terror. La mantuvo encerrada, con las manos y los pies atados con esposas improvisadas. Ella dijo que nadie la buscaría. Intentó desestabilizarla emocionalmente, alternando momentos de enfado con intentos de conversación amistosa. Durante las siguientes 48 horas, Mitzi vivió un infierno. Ella fue abusada física y verbalmente. Apenas pude dormir. Tenía hambre, sed y miedo. El hombre parecía inestable. Hablaba solo, a veces riendo, a veces gritando, pero incluso frente al dolor y la amenaza constante, Mitzi mantuvo su mente alerta. Observó todo: las rutas, los objetos en el coche, los hábitos del secuestrador. Aunque estaba aterrorizada, sabía que su supervivencia dependía de ello. Curtis, en un momento de descuido, dejó un juego de llaves en la guantera. No se dio cuenta de lo atenta que estaba Mitzi. Ella aún no lo sabía,
pero esa llave sería su única oportunidad. Mientras tanto, su familia y vecinos ya estaban desesperados. La policía inició una búsqueda inmediata, temiendo que hubiera sido otra víctima del mismo depredador que había aterrorizado la región durante años, pero nadie imaginaba que Mitzi todavía estaba viva y que, incluso en medio del caos, ya estaba empezando a planificar su escape. Poco después de la desaparición de Mitzi, su familia dio la alarma. Era inusual que ella llegara tarde, especialmente en su propio cumpleaños. La policía de Vallejo comenzó inmediatamente la búsqueda, distribuyendo carteles con su foto y tocando puertas. Pero en las primeras 24 horas surgieron pocas pistas y, como en tantos otros casos de niños desaparecidos, el tiempo era el enemigo. La angustia aumentaba con cada hora. Las autoridades entrevistaron a los vecinos, revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad cuando estaban disponibles y verificaron si había informes de depredadores sexuales en la zona. El recuerdo reciente de los casos de Amber y Shanna estaba fresco en la mente de todos. El temor de que Mitzi fuera otra víctima del mismo secuestrador provocó una búsqueda desesperada de respuestas. Mientras la comunidad se movilizaba en los esfuerzos de búsqueda, Mitzi luchaba por mantener la cordura. No sabía exactamente dónde estaba, pero intentaba memorizar los sonidos de la calle, los coches que pasaban, cualquier detalle que pudiera darle una pista. Incluso atada, observaba atentamente el comportamiento de Curtis, su horario, sus lapsus, sus peculiaridades. Curtis Anderson era impredecible. En un momento le habló de manera casi cordial, ofreciéndole agua y diciéndole que todo estaría bien. Al momento siguiente, estaba gritando, amenazando, volviéndose agresivo. Un patrón típico de secuestradores, con trastornos mentales y antecedentes de violencia. Parecía vivir en una realidad paralela, convencido de que nadie lo atraparía jamás. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a considerar la hipótesis de tráfico de niños, o incluso la participación de alguien conocido de la familia. Las primeras 36 horas estuvieron marcadas por la frustración, llamadas telefónicas sin respuesta y pistas que no conducían a ninguna parte. Testigos dijeron haber visto un coche oscuro en la zona, pero nadie tenía información precisa, y Mitzi, incluso encerrada, empezó a comprender que su única posibilidad de supervivencia dependía de ella misma. Fue en la mañana del segundo día cuando algo cambió, y antes de continuar con la historia, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Curtis salió del lugar donde tenía retenida a la niña para comprar bebidas y cigarrillos. Estaba agitado, quizá más confiado, porque había logrado retener a la niña sin ser descubierto. Antes de partir, dejó a Mitzi atada, como siempre hacía, pero cometió un error crucial. Dejó un juego de llaves en el coche. Mitzi sabía que no tendría otra oportunidad. Con manos temblorosas, intentó meter la mano en la guantera. Sus brazos estaban entumecidos. El miedo era paralizante. Cada segundo parecía una eternidad. Cuando finalmente consiguió las llaves, comenzó a probarlas con las esposas improvisadas. 1, 2, 3 intentos. Nada, hasta que, en la cuarta tecla, oyó un clic seco. La cerradura cedió, pero aún quedaba otro desafío: la puerta del coche. Ella empujó con fuerza y huyó, descalza, desesperada. Curtis había dejado su coche mal aparcado al lado de una carretera muy transitada. Ella corrió sin mirar atrás, y entonces, un sonido. Él venía, gritos, corriendo tras ella, pero Mitzi no se detuvo. En un acto de impresionante valentía, salió corriendo a la calle y se arrojó delante de un camión que pasaba. El conductor frenó de repente. Cuando vio a la niña llorando, con las muñecas heridas, comprendió inmediatamente que algo iba muy mal. Él abrió la puerta y la metió dentro del vehículo. Curtis, al darse cuenta de que había perdido el control de la situación, huyó, pero Mitzi, incluso en estado de shock, tuvo la lucidez de brindar información crucial. Había memorizado parte de la matrícula y sabía exactamente cómo era Curtis. Mientras la llevaban a la comisaría, los equipos policiales cotejaron rápidamente los datos facilitados con las matriculaciones de los vehículos y los penales, y así fue que, menos de 24 horas después de la fuga, Curtis Dean Anderson fue localizado y arrestado. Pero el arresto de Curtis fue solo el comienzo de una nueva fase, la de descubrir el oscuro pasado del hombre. ¿Quién era él realmente?
¿Y qué más hubiera hecho? El arresto de Curtis Dean Anderson no fue solo el resultado de un secuestro. Abrió una puerta a lo que parecía un laberinto de crímenes olvidados y preguntas sin respuesta. Su nombre, hasta entonces poco conocido, pronto se convertiría en sinónimo de miedo para las familias de las víctimas desaparecidas. Durante los interrogatorios, Curtis se mostró arrogante, confiado y a veces incluso burlón, pero con el tiempo empezó a hablar más de lo que debía. De manera confusa, dio pistas sobre otros crímenes y entonces, la revelación que conmocionó a la policía afirmó haber sido responsable de la desaparición de Shiana Fairchild, la niña de 7 años que había desaparecido el año anterior, también en la región de Vallejo. Al principio, sus declaraciones fueron recibidas con escepticismo, pero a medida que surgieron detalles, lugares mencionados, horarios, métodos, la veracidad de sus confesiones comenzó a confirmarse. Anderson describió con precisión el tipo de ropa que vestía Shiana, el lugar donde se había acercado a ella e incluso dónde había abandonado el cuerpo. En diciembre de 2001, los restos de Shiana fueron encontrados en una zona boscosa al este de San Francisco. La policía luego confirmó: Curtis Anderson era el depredador que todos temían, pero el giro más poderoso de esta historia vendría de alguien inesperado. Mitzi, la niña, que ahora tiene 9 años, aceptó acudir a la corte para testificar contra su secuestrador. Sentada ante jueces, abogados y periodistas, describió cada momento de su cautiverio con claridad y convicción. Habló del coche, del motel, de la llave que usó para escapar. Identificó a Curtis con convicción, sin dudarlo, incluso cuando estaba cara a cara con el hombre que intentó destruir su vida. Fue un momento emblemático. La fragilidad física de un niño contrastaba con una fortaleza emocional poco común. Esto no fue solo una declaración, fue un acto de resistencia, justicia y transformación. Basándose en su testimonio, además de las pruebas reunidas y las confesiones parciales de Curtis, fue declarado culpable de múltiples delitos, entre ellos secuestro, abuso sexual, encarcelamiento injusto y asesinato. La sentencia fue dura: 251 años de prisión, un número simbólico que reflejaba la magnitud de sus crímenes y el deseo de la justicia de que nunca regresara a la sociedad. La condena de Anderson trajo cierto alivio a las familias de otras víctimas y marcó el final de unas investigaciones que durante años parecieron destinadas al olvido. Pero para Mitzi, el final del proceso legal fue solo el comienzo de otro desafío: reconstruir su propia vida. Incluso después de ser rescatada, la vida de Mitzi Sánchez estaba lejos de volver a la normalidad. La experiencia dejó marcas profundas. Además del trauma psicológico, sufría el estigma. Sus compañeros de escuela la trataban con crueldad, llamándola niña secuestrada o insinuando que había hecho algo para merecer lo que sucedió. Para un niño, cargar con ese peso era devastador. Durante la adolescencia, enfrentó crisis de identidad, depresión y periodos de aislamiento, pero poco a poco, una manera de transformar su dolor en propósito. Fundó una organización dedicada a apoyar a las familias de niños desaparecidos y sobrevivió a otra tragedia. Un grave accidente automovilístico casi le cuesta la vida. Fue en ese momento, ya hospitalizada, cuando descubrió que estaba embarazada. La maternidad le dio una nueva razón para seguir adelante. Hoy en día, Mitzi es una voz activa en la lucha contra el abuso infantil y los niños desaparecidos. Su historia no se trata solo de supervivencia, se trata de resiliencia, sobre cómo una niña de 8 años enfrentó el mal, escapó del cautiverio y se convirtió en un símbolo de fortaleza y esperanza para miles de personas. Si esta historia te conmovió, comparte el video. Cada opinión ayuda a dar voz a sobrevivientes como Mitzi. Y recuerda, escuchar, acoger y actuar pueden salvar vidas. Hasta el próximo caso.